Buenas noches, estudiantes, postulantes a las escuelas superiores de formación de maestros. Buenas noches, dice. Hemos tenido una dificultad. Buenas Estamos tal vez noches. en alguna medida ya iniciando, ¿no? Esta sesión. Después de la clase de anoche habíamos mandado, ¿no? La banca de preguntas. Y justamente ahora estaríamos tal vez respondiendo, ¿no? Espero que lo hayan revisado, ¿no? Entonces, ¿cuál era la primera pregunta? A ver, ¿cuáles son las magnitudes físicas que pueden ser definidas independientemente de las demás? ¿Cuál está? ¿Alguien puede decirnos? ¿Cuáles son las magnitudes físicas que pueden ser definidas independientemente de las demás? Anoche hemos hablado bastante, ¿no? Sería Inciso C. las magnitudes Fundamentales. fundamentales, lo que conocemos, ¿no es verdad? No conocemos magnitudes específicas. Tampoco conocemos magnitudes, bueno, derivadas en alguna medida, bueno, de las magnitudes fundamentales se derivan, ¿no es verdad? Las especiales no conocemos, no existen. Entonces, sí es magnitudes fundamentales, ¿no? El inciso C. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de la unidad empleada para medir el tiempo en el Sistema Internacional de Unidades? Un segundo. Inciso C. A ver, ¿cuál es el nombre de la unidad empleada para medir el tiempo en el Sistema Internacional? Y cuando decimos Sistema Internacional, también nos estamos refiriendo al sistema mecasimal, ¿no es verdad? Mecasimal, ¿no? Entonces, ¿cuál es eso? Sí. Mecasimal. En el sistema internacional, cuando decimos mecasimal, ahí está, mecasimal, el M es metro, la K es kilogramo y la S es segundo. Siempre tenemos que partir tal vez de las tres primeras magnitudes. Por un lado está la longitud, por otro lado está la masa, por otro lado está el tiempo, ¿no? Entonces, cuando decimos sistema internacional o mecasimal, el tiempo sería el tercero, ¿no es verdad? Sería entonces, inciso, ¿alguien puede decirnos? Inciso C. C, ¿no ve? Segundo. La unidad de medida en el sistema mecasimal del tiempo es el segundo, ¿no es verdad? Muy bien. En el sistema internacional, nuevamente hablamos del sistema internacional, no se olviden, es mecasimal también, ¿no? La forma correcta de expresar el peso de un cuerpo es 10 kilogramos, 9.81 newton, 0.001, una tonelada o 45 libras. ¿Cuál es en el sistema internacional? La forma de expresar Inciso B. es... Inciso B. ¿no? Estaríamos hablando de del peso, automáticamente en newton. 9.81 newton. Newtons. ¿No es verdad? Muy bien. Vamos con el siguiente, inciso C, inciso B, ¿no? En el ángulo central de una circunferencia que corresponde a un arco de longitud
igual al radio. ¿A qué se refiere? Nuevamente, es el ángulo central de una circunferencial que corresponde a un arco de longitud igual al radio. A ver, ¿a qué corresponde esto? Han debido tal vez en alguna medida revisar esta parte. Inciso B. Inciso D. B, 2 pi B. radianes. Inciso D. Es el ángulo central de una circunferencial que corresponde a un arco de longitud igual al radio. ¿No es verdad? Un grado está descartado. 2 pi radianes es el diámetro, ¿no es verdad? Pi radian. Estaríamos hablando del inciso. ¿Alguien tiene la respuesta? D. Es un ángulo, D. dice, ¿no? Es el inciso D, un radian, ¿no? Inciso D. Muy bien. Vamos con el siguiente. La arista de un cubo mide X centímetros. El área de una de las caras del cubo es de X centímetro elevado al cubo, X al cuadrado centímetro elevado al cubo, X al cubo centímetro elevado al cuadrado, X al cuadrado centímetro al cuadrado. ¿Cuál de ellas es? Inciso A. Inciso D. La. D. B. Habla el área de una de las caras del cubo, ¿no? Ahí están las aristas. Entonces aquí es el inciso D, X al cuadrado por centímetro al cuadrado, ¿no? Inciso D, ¿no? Muy bien. ¿A cuánto equivale un milímetro de metros? Ahí tenemos tal vez en alguna medida el inciso A. Estaríamos hablando tal vez aquí, en alguna medida, de 1 por 10 elevado a la menos 1, 1 por 10 elevado a la menos 2, 1 por 10 elevado a la menos 3, 1 por 10 elevado a la menos 4. ¿Cuál sería? Inciso A. Inciso 1 C. por. Inciso A. Inciso A. A ver, ¿cuál Inciso sería? C. B. Estaríamos hablando de, está hablando de un milímetro, ¿no? Y anoche hemos hablado de este mismo ejercicio, creo este mismo resultado también hemos hablado. Es el inciso milímetro. Ahí está, milímetro. C, 1 por 10 elevado a la menos 3, ¿no? Viene de 1000, ¿no? Inciso C. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Por qué ha venido así? Claro. Estaba siempre así. Ya. Vamos a trabajarlo con esto. ¿A cuántos kilogramos equivale 2450 gramos? Ha hecho tal vez el compañero, uno de los docentes, ha hecho la regla de 3, ¿no es verdad? Entonces, a partir de la regla de 3, era bueno sacar esta parte, ¿no? ¿A cuántos kilogramos equivale 2450 gramos? Dice. Inciso C. Muy bien, es inciso C.
2.450 kilogramos, ¿no es verdad? Kilogramos. Era el inciso C, ¿no? Seguimos avanzando. Aquí está entrando algo de álgebra vectorial, a ver cómo estamos aquí. Netamente relacionado con física. Una cantidad vectorial es una fuerza, una masa, una temperatura, tiempo. ¿Qué es? Inciso A. Inciso B. Tiempo. Una fuerza. La B. Inciso D. A. Fuerza. Inciso A. ¿No ve? Entonces habrá que en alguna medida diferenciar, hemos dicho, vectores y escalares. Cantidad vectorial, cantidad escalar. Cantidad escalar hemos dicho que es un número, mientras cantidad vectorial tiene su módulo, tiene su dirección, tiene su sentido, ¿no es verdad? El que tiene su dirección aquí es la fuerza, ¿no es verdad? La fuerza. Inciso A, ¿no? Fuerza. Otro. La región del plano cartesiano en que todos los puntos tienen ambas coordenadas positivas es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, ninguno de los anteriores. A ver, dibujaremos un sistema de ejes cartesianos. Ahí está el sistema, o sea, la recta de las X, el eje de las Y, ¿no es verdad? Eso es el sistema cartesiano, un plano cartesiano. En que todos los puntos tienen ambas coordenadas positivas. Es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, ninguno de los anteriores. A ver cuál es. Han dibujado ya. Segundo. Inciso A. Primer cuadrante. Inciso A. Primer cuadrante. Es el primer cuadrante, ¿no es verdad? Ahí están todos los puntos, ¿no? Además, tienen ambas coordenadas positivas. En el segundo cuadrante, la Y, la X es negativa, ¿no? En el segundo cuadrante. Mientras en el primer cuadrante, la X es positiva, la Y también es positiva, ¿no es verdad? Entonces, sí o sí es el primer cuadrante. Ubíquense, compañeros, esa parte, ¿ya? Vamos con el 10. ¿Qué grupo contiene exclusivamente cantidades vectoriales? Seguimos hablando de vectores, ¿no? Ahí está, nos están mostrando. Estos son vectores, nos están diciendo. Masa, desplazamiento, fuerza y velocidad. Densidad, temperatura, rapidez y distancia. Rapidez, distancia, energía y trabajo. Fuerza, aceleración, desplazamiento y velocidad. ¿Cuál es? A ver. Inciso D. Inciso D. Inciso D. Mira, fíjense, hay un poquito hace confundir, ¿no? Aquí nosotros, por ejemplo, en este grupo del primero, ahí está también fuerza. Fuerza es un vector. Velocidad también es un vector, ¿no es verdad? Pero la masa no es vector, es escalar, ¿no es verdad? Aquí ya peor, ¿no? Densidad, por ejemplo. Aquí también, ¿no? En alguna medida. Distancia, mira, solamente, ¿cuánto? 2 metros. No es vector, 2 metros. Es un número, un valor, ¿no es verdad? Pero sí aquí, mira, ahí está fuerza, tiene su módulo de dirección. Ahí está aceleración, también tiene su módulo de dirección. Desplazamiento, velocidad, lo propio. Entonces, el inciso D está totalmente completo. Es un vector, es un vector, un vector, un vector, ¿no? Mientras aquí hay 2 vectores y 2 escalares. Aquí, lo propio, hay 2 vectores, 2 escalares. 3 vectores, no, 3 escalares hay aquí. Aquí hay rapidez, distancia, mira, fíjense, también 2 vectores y 2 escalares, ¿no? Entonces, lo más correcto y está completo es el grupo del inciso D. Fuerza, aceleración, desplazamiento y velocidad. Vamos con el 11. ¿Qué dice? La propiedad conmutativa de la suma de los vectores A y B se expresa por... ¿Cuál? A ver.
la conmutativa. Aquí, ¿qué nos dice? El orden de la suma no altera la suma total, ¿no? ¿Cuál es entonces la respuesta correcta aquí? Ya está entrando matemática, ¿no? Pero sí, es la hermana de la física, entonces sí o sí tienen que ir abrazados los dos, pero esto nos sirve para física también. La propiedad conmutativa de la suma de los vectores A y B se expresa por A más Inciso B. B. Inciso B. La Ah, B. ¿no? La Pues B. nos dice, Inciso C. el orden de los sumandos no altera la suma total, ¿no? El orden de los sumandos no altera la suma total. Nosotros podemos escribir de cualquier forma, el resultado va a seguir siendo lo mismo. Si por decir, aquí coloco 1, aquí coloco 3, 1 más 3 es igual 4. Esto para mí es 3. A es 1. 4 más 1 sigue siendo 4. O sí, perdón. 3 más 1 sigue siendo 4. ¿No es verdad? Entonces, esto es la propiedad conmutativa. El inciso B. ¿Ya? El inciso B. Eso se lo hace en la suma, ¿no? Conmutativa. También esto entra en el producto, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. En la multiplicación es lo propio, ¿no es verdad? Pero aquí nos habla de la suma. Vamos con el siguiente. Para poder sumar dos vectores por el método del paralelograma, se requiere que estos sean, ahí está, hemos hecho ejercicios en el colegio, bastante la suma de vectores por el método del paralelogramo, ¿no es verdad? Entonces, es inciso A, concurrentes, colineales, paralelos, no coplanares. ¿Cuál es? Inciso C. Paralelos. Inciso B. Para Lineales. poder, La B. estamos sumando dos vectores por el método del paralelograma, ¿no? Tenemos que trasladar esos, ¿no? Estos tienen que ser concurrentes, colineales, paralelos, no coplanares. ¿Cuál de ellos es? El inciso B. B. Cuando hablamos de colineales, es pues si yo, por ejemplo, un vector, ahí está la flechita, ¿no ves? La cabeza del vector, la cola nuevamente lo coloco y sigue yendo. Esos colineales, ¿no es verdad? Sigue el vector a cualquier lado, pero sí de cola y cabeza, no es colineal. ¿Cuáles serían? A ver. Sí o La sí C. es Inciso El C. inciso C. a ver, paralelos, dice. ¿No? Estamos por el método del paralelograma, ¿no? Son, o sea, aquí serían, se estaría tomando en cuenta, El se inciso B. requieren los concurrentes, inciso A. Vayan revisando esa parte, inciso A, concurrentes. ¿Ya? ¿A qué se dice? Colineales, concurrentes, paralelos, etc. Es el inciso A. Vamos. Sumar dos vectores concurrentes consiste en hallar un vector de magnitud. A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál han realizado ustedes? ¿Cuál sería? Sumar
dos vectores concurrentes consiste en hallar un vector de magnitud. ¿Cuál sería? Inciso A. Sumar dos vectores concurrentes consiste en hallar un vector de magnitud mayor que la suma de las magnitudes de dichos vectores, menor que la suma de las magnitudes de dichos vectores, igual que la suma de las magnitudes de dichos vectores, tal que produzca el mismo efecto de los dos vectores actuando simultáneamente. Nosotros queremos sumar dos vectores concurrentes, ¿no? Consiste en hallar el vector de la magnitud. Si nos sumamos, ahí vamos a nosotros a encontrar lo que nosotros decimos el módulo, o tal vez en alguna medida la hipotenusa, en muchos casos. Inciso C. El ¿Cuál sería, inciso D. entonces? Inciso D. Estaríamos hablando del inciso D, ¿no? Tal que produzca el mismo efecto de los dos vectores actuando simultáneamente. El 13 es inciso D, ¿no? Inciso D. Vamos con el 14. ¿Cuál de las siguientes cantidades representa un vector? Inciso C. Distancia. Hemos dicho, a ver, mediremos una distancia. Inciso A. El inciso A. Inciso A. Aceleración. Aceleración, ¿es verdad? Aceleración es un vector. Rapidez no. Distancia tampoco. A ver, una distancia, vamos a ver una distancia de 2 metros. Mira, es un escalar. 2 metros. Es un dato nada más. Es un valor. Altura, ¿cuánto de altura tiene? 4 metros. Mira, ¿no ve? La rapidez, también hay que descartar. Sí o sí es aceleración, pues, ¿ya? Va a entrar bastante de aceleración. Vayan revisando. 15. Las componentes rectangulares de un vector forman un ángulo ¿de cuánto? Las componentes rectangulares de un vector forman un ángulo ¿de cuánto? Alguien a ver, dos vectores. Inciso C. Inciso C, 90 grados. 90 ¿No ve? grados. Las componentes rectangulares, dice. Y cuando dice componentes rectangulares, nos estamos refiriendo pues al eje de las X y al eje de las Y. ¿No es verdad? Y ahí están los vectores. Por un lado, el eje de las X, ahí, en esa misma línea está el vector. En otro, en la misma línea del eje de las Y está el vector. Entonces, ¿cuánto es? 90 grados, ¿no es verdad? 90 grados. Es el inciso C, ¿no? Seguimos. Aquí dice, la magnitud del vector I es igual a 10, a 1, menos 1, 0. ¿A qué es igual? La magnitud del vector I es igual a qué? Imagen, ¿no? Nosotros tenemos algunas normas, ¿no? Ustedes saben de que un exponente, un número elevado al exponente 0 es igual a qué? Un número. A 1. A la unidad, ¿no ve? Así, tenemos algunas leyes y normas que se tienen. Igualito también con los vectores es. Entonces, ¿a qué es igual cuando decimos el vector I? Vector imagen. Toda la vida es igual a la unidad. Inciso B, ¿no es verdad? Inciso B, ¿no? También hay que revisar esa parte. 17. El único que puede sustituir a todo un sistema de vectores es el vector
resultante, equilibrante, concurrente, coplanares, es para analizar nada más. Inciso El A. único que puede Inciso sustituir A. a todo un sistema de vectores es el vector. Es Inciso el B. vector. Inciso C. Concurrente. A ver, ¿qué es concurrente? ¿Qué es equilibrante? ¿Qué es coplanar? Habrá que revisar eso primero, ¿no? El inciso A. El único que puede sustituir a todo un sistema de vectores es el vector resultante, pues la respuesta, ¿no? De esos dos o tres vectores, la suma de los vectores. Es inciso A, vector resultante, ¿no? Vamos con el 18. El negativo de un vector A es otro vector que sumado a es igual a ¿qué? A 0, 1, menos 1, 2A. ¿A qué es igual? Suma de vectores. ¿Cuánto? ¿Perdón? 2A. El negativo de un vector A es otro vector que sumado a sea igual a ¿qué? Sumen pues los vectores. Inciso C. Sale menos 1 el Inciso C. resultado. Inciso A. Inciso A. Está Vector nulo. clarito, ¿no ve? Está clarito. El negativo de un vector A, no sabemos cuánto es A, pero diremos que es menos 3 ya. Menos 3. Un vector, menos 3 centímetros. Está con dirección a la izquierda, ¿no? Menos 3 centímetros. A la izquierda. Menos. Más 3 centímetros, que está a la derecha. Mira, ahí está la resta de los enteros. Menos 3 más 3. ¿A qué es igual? 0. 0. Claro. ¿No ve? Ahí está, pues es una resta Cero. nada más. El resultado es 0. ¿No es verdad? Entonces, en esa forma ustedes tienen que un poquito razonar ahí arriba. Clarito está, el negativo de un vector A, negativo es resta, pues. No sabemos cuánto es, puede que sea menos 3. Es otro vector que es sumado a A también, ¿no ve? Entonces el otro es, ya no dice menos, sino sumado, dice sumado, suma es más. Menos A, más A. Automáticamente se van a anular ambos, ¿no? Entonces será 0. Muy bien, el siguiente. El desplazamiento es una magnitud Vectorial. fundamental, suplementaria, escalar, vectorial. ¿Cuál es? Inciso D, vectorial. Inciso D. Inciso C. Hemos Inciso hablado D, vectorial. bastante, hemos hablado de esto, ¿no ve? Hemos hablado bastante. El desplazamiento es una magnitud, está desplazándose. Puede que se desplace 1 kilómetro, ¿no es verdad? Se está desplazando, pues. Yo camino, ya unos 30 metros me desplazo. Entonces, es una magnitud. No conocemos cuál será fundamental. No conocemos cuál será suplementaria. Lo que yo conozco es magnitud escalar y vectorial. Tiene que ser uno de los dos. Ahora hemos dicho, escalar es un número. Vectorial tiene su sentido, su dirección, su módulo, etc. ¿No es verdad? Entonces, ¿cuál de los dos es? A ver, compañeros. Inciso D. Inciso D, Escalar. vectorial. Vectorial. A ver, nos desplazaremos, caminaremos, en otras palabras, de su casa, donde están ustedes, hasta la plaza. Debe ser tal vez unos 2000 metros, o tal vez otros desde el sur vienen 2 kilómetros o 1 kilómetro. Nada más. Es un número, 1 kilómetro. No es vector.
¿Ok? Mira, parece que no hemos aprendido nada hasta este momento. Hemos dicho bastante. El desplazamiento es el que nos trasladamos de un lugar a otro. Es pues un escalar, ¿ya? Es inciso C. El desplazamiento no tiene pues módulo, no tiene dirección, o tiene módulo, pero no tiene dirección, tampoco tiene sentido, ¿no es verdad? Entonces hay que revisar esta parte, sí. Último, a ver, ¿qué nos dice aquí? El producto escalar de los vectores, ya estamos entrando a producto escalar, ojalá que no hinche esta parte, pero a veces entra. A y B, que forman un ángulo de beta, se define por A por B, que es igual a AB por coseno de B, A por B, que es igual a AB seno de beta, A por B es igual a BT, tangente de beta, A por B, que es igual a ABC, cotangente de beta. ¿Cuál es? Inciso A. El producto escalar de los vectores A y B, que forman un ángulo beta, se define por, automáticamente es pues, el inciso A, Inciso B. A, B, coseno de beta, ¿no? Entonces, creo que la compañera estaba en lo cierto, ¿no es verdad? Entonces, pues, es el inciso A. Esta partecita hay que hacer operaciones, pero sí llega a eso, ¿no? Muy bien, con esto hemos terminado esta parte. Para esto vamos a mandar, ayer alguien solicitaba, vamos a mandarle unos 200 ejercicios, ¿ya? Tenemos 200 ejercicios de esto. Entonces, les vamos a mandar el día viernes, ¿ya? Y al último les vamos a mandar también los resultados. Ustedes la próxima semana vayan a resolver todo eso, ¿ya? Afortunadamente se ha postergado el examen, ¿no? Está el 11, me parece, de febrero, ¿no? Entonces, pues, ojalá que no se postergue más, porque hay dificultades, ustedes saben, el COVID, ¿no? De Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, ¿no? Entonces, también en Oruro, en otro lugar está aumentando, ¿no? Habrá que cuidarse nomás, compañeros, ¿no? Barbijo, distanciamiento, lavado de las manos, alcohol, etcétera, ¿no es verdad? Entonces, está formado para el 11. Ojalá que no llegue el pico esas fechas, ¿no? Aunque muchos dicen que va a llegar el pico. Si es así, nuevamente se va a postergar, o tal vez no sé cuál va a ser la forma. Sí o sí, teníamos que empezar las clases el 1 de febrero, ¿no es verdad? Aunque ha habido en una oportunidad también, creo que el año pasado era, no sé, ha habido un examen que se ha hecho en el mes de febrero. En marzo recién están iniciando las actividades, ¿no? Entonces, ojalá que pueda ser en febrero, ¿no? Para nivelarse, ¿no? Empezar el mes de marzo. Muy bien, ahora nos pasamos netamente a lo que anoche hemos hablado, ¿no? Referente a el curso de estática, cinemática y dinámica, ¿no? Eso es la base fundamental que va a entrar en el examen también, aparte de lo que tenemos, ¿no es verdad? Entonces aquí es muy importante tal vez tomar en cuenta algunos aspectos, ¿no? Ustedes saben de que anoche hemos hablado, hemos hecho conocer a ustedes referente a la clasificación, cómo está dividido la física. Hemos dicho, está dividido en dos grandes grupos. Uno, la física clásica, otro, la física moderna, ¿no es verdad? Han debido tal vez ya tener en su pantalla eso, ¿no? En la física clásica, netamente que maneja Newton, uno de ellos era pues, la mecánica, pero la mecánica estaba también subdividido. Dentro de la mecánica estaba la estática, estaba la cinemática, como también la dinámica, ¿no? Entonces, pues, hablaremos de eso. Ya sabemos qué es estática, qué es cinemática, qué es dinámica. La estática estudia los movimientos en reposo, ¿no? Mientras la cinemática es parte de la mecánica de sólidos que estudia el movimiento de los cuerpos sin analizar las causas que lo producen, ¿no?
La dinámica estudia el movimiento teniendo en cuenta las causas que lo producen y la manera como unos cuerpos influyen en el movimiento de otros. Muy importante estas clasificaciones. Cuidado con que ustedes se hagan sorprender en el examen y digan, ¿no? Estudia el movimiento teniendo en cuenta las causas que lo producen y la manera como unos cuerpos influyen en el movimiento de otros. Se refiere a estática, cinemática, dinámica, trabajo, aquí. Entonces, si ustedes ya tienen el concepto cabal, será pues el inciso C, dinámica, ¿es verdad? Entonces, así vienen los exámenes, ¿no? Entonces, tienen que tener idea de estos tres. ¿Qué es estática? ¿Qué es cinemática? ¿Qué es dinámica? ¿No es verdad? La estática ya conocemos, movimientos en reposo. Cinemática, la diferencia entre dinámica y cinemática sería tal vez, cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin interesar o sin analizar las causas que lo producen. Mientras dinámica tiene que interesarle esas causas, ¿no? A eso se refiere. A partir de ello, en estática, sí o sí, vamos a hablar de equilibrios. Vayan revisando, estudiantes, anótense en lo posible las palancas, ¿ya? No vamos a tocar las palancas, pero sí, vayan ustedes revisando las palancas de primera generación, palancas de segunda generación, palancas de tercera generación. ¿Cuáles son las palancas de primera generación? El martillo, ¿de qué generación es? La carretilla, ¿de qué generación es? Esos columnios que, o sea, eso que se dice en los parques existen, ¿no ves? Sube, baja, creo que no, eso, ¿de qué generación es? Un alicate, ¿de qué generación es? Primero, segundo, tercero. Vayan revisando las palancas muy separadamente, ¿ya? Entonces aquí estamos con equilibrio. ¿Qué es equilibrio? Es el estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme de un cuerpo. También podemos decir que un cuerpo está en equilibrio cuando su aceleración total es cero, ¿ya? Eso es equilibrio. Si nosotros hablamos de equilibrio, estaremos hablando de equilibrio estático y equilibrio dinámico, ¿no? Equilibrio, dice, es el estado de reposo o movimiento, ¿no es verdad? Entonces, equilibrio estático será pues de reposo. A ver, se llama así cuando el cuerpo está en reposo, ¿no ve? Es decir, su velocidad es igual a cero y por lo tanto su aceleración también es igual a cero, ¿no es verdad? Ahí está. Me parece que aquí hay otra pregunta que puede salir, ¿no? Pero, equilibrio dinámico, dice. Ahí está nuestra definición de equilibrio. Es el estado de reposo o movimiento, dice, mira. Ahora, equilibrio dinámico se llama así cuando el cuerpo se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Es decir, su velocidad es constante y por tanto su aceleración es igual a cero, ¿no? ¿Cómo es eso entonces? Está en movimiento, dice, pero está en equilibrio, ¿no es verdad? Pero en movimiento rectilíneo. Cuando en muchos casos nosotros jugamos, ¿no? Pues no sé si han hecho la prueba siempre, ¿no? Cuando nosotros empezamos una copa, un vaso de agua, una copa, ¿no? De agua llena, ¿no? Empezamos y con velocidad hacemos dar la vuelta, el agua no chorrea ni una gota. Sigue siendo, mira, es una velocidad constante y está en equilibrio, dice, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, a ese tipo de equilibrio dinámico nos referimos, ¿no? Seguimos avanzando. Ahí están las condiciones de equilibrio. Estamos todavía en estática. Estática. Hay dos condiciones, pues, de equilibrio. ¿Qué nos dice la primera condición de equilibrio? Si un cuerpo se encuentra en equilibrio bajo la acción de fuerzas concurrentes, la resultante de estas fuerzas siempre será igual a cero, ¿no? Las resultantes. Entonces aquí ya tienen que ubicarse en un sistema de ejes cartesianos para orientarnos,
Dibujen, ahí está la fuerza X, el eje de las X, en otras palabras. Al otro lado está el F, la fuerza de las Y, ¿no? El eje de las Y. También tiene que estar en cero. El otro también tiene que estar en cero. ¿No es verdad? Entonces, eso es la primera condición de equilibrio. ¿Qué nos dice la segunda condición? Nos dice, cuando un cuerpo permanece en estado de reposo o rota con velocidad uniforme, la suma de todos los momentos deben ser cero, ¿no? Entonces aquí tal vez en alguna medida la sumatoria de la fuerza resultante sí o sí es igual a cero. La sumatoria también del momento es igual a cero, ¿no? Entonces aquí justamente la segunda condición de equilibrio también nos dice eso. Habrá que en alguna medida tomar en cuenta y tal vez vayan revisándolo. Pero hemos hablado de un término de momento, ¿no? ¿Qué es momento? Momento. Ahí está. Momento. Momento dice que es una magnitud vectorial, ¿ya? Es una magnitud vectorial que aplicada sobre un cuerpo trata de hacerlo girar alrededor de un punto o de un eje, ¿no? Tal vez aquí es muy importante también decir. O sea, es decir, un momento es igual a la fuerza por la distancia, ¿no es verdad? Un momento es igual a la fuerza por la distancia, ¿no? Entonces habrá que tomar en cuenta esos aspectos cuando nosotros hablamos tal vez de estática, ¿ya? Bueno, también tenemos aquí tal vez cuando hablamos nosotros de conversión de signo, ¿no? Cuando hablamos de conversión de signo, ustedes saben, ¿no? En física más se habla del signo positivo y negativo, ¿no es verdad? Entonces aquí tal vez en alguna medida habrá que tomar en cuenta, ¿no? Si el giro o rotación a producirse es en sentido antihorario, ¿no? Estamos con el reloj antihorario, generalmente el signo del momento se considera positivo. En caso contrario, o sea, si el giro a producirse es en el sentido horario, el signo del momento se considera negativo, ¿no? Ahí está nuestro reloj. Las manecillas del reloj está corriendo. Si está corriendo, si está en ese sentido también, entonces es negativo, dice. Si es en contra de esas manecillas del reloj, el signo es positivo. ¿No es verdad? Eso hemos siempre manejado en física, ¿no? Muy bien, eso sería en lo que se refiere tal vez a estática. Vayan tomando en cuenta esas líneas generales que se puede hacer. Cinemática. En cinemática vamos a hablar de movimiento bastante, de movimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué es movimiento? Podemos nosotros decir el movimiento, ¿no? Es el modo primordial de la materia que se manifiesta desde el más simple desplazamiento llamado también movimiento mecánico hasta formas más complejas o superiores a nivel microscópico o pequeñas cosas hasta incluso grandes cosas, electrónicos, biológicos, vida, pensamiento, etc. Es decir, todo esto confirma que el universo no puede haber materia sin movimiento. Y del mismo modo, podemos también decir, movimiento no existe sin materia, ¿no? Entonces habrá que tomar en cuenta a partir de esos dos aspectos la definición de movimiento, ¿no? Aquí tal vez cuando hablamos de movimiento, hay infinidad de movimientos, ¿no es verdad? Tenemos tal vez un movimiento mecánico, ¿no es verdad? El movimiento mecánico, ¿no?
Entonces, aquí, ¿cuáles son los elementos descriptivos del movimiento mecánico? Uno sería tal vez el móvil, ¿no? El móvil, el que se va a mover. Puede ser una pelota, un automóvil. Entonces, ¿qué es el móvil? Es el cuerpo, ¿no? O partícula que se mueve, ¿no ve? Es cuerpo o partícula que se mueve. Vector posición. ¿Qué es vector posición? Ya conocemos vector. Vector posición es aquel vector que fija las diferentes posiciones que va tomando en cuenta un cuerpo. Tiene que, como origen dice, las coordenadas, ¿ya? El sistema de ejes coordenadas. Ahí podemos orientarnos. Sí o sí, en física tenemos que siempre orientarnos a partir del sistema de ejes coordenadas, las X y las Y, ¿ya? Ahí nos vamos a orientar. El otro término que estamos manejando, trayectoria. Trayectoria. ¿Qué podemos decir de trayectoria? ¿No es vector? Trayectoria, hay que saber. La trayectoria es una línea, ¿no? Nosotros caminamos, eso es trayectoria, estamos, ¿no? Dejando una línea. Es una línea que un móvil tal vez en alguna medida describe durante su movimiento. Eso es la trayectoria. Puede ser esto tal vez líneas rectas o líneas curvas, ¿no? Eso es trayectoria. Desplazamiento es otro término que vamos a manejar. Desplazamiento. El desplazamiento es un segmento, ¿no? Dirigido. O sea, un vector que une dos posiciones diferentes de la trayectoria de dicho modo. Su origen está en la posición inicial, ¿no? Empieza del punto cero, ¿no es verdad? Y como extremo final está la posición final de la partícula donde se encuentra, ¿no? El otro término, distancia. ¿Qué es distancia? La distancia es la longitud, ¿no? De la trayectoria del móvil. En nuestro modesto entender, lo que nosotros recorremos, ¿no? Recorremos, por decir, 5 metros. Eso es la distancia, ¿no? Velocidad. ¿Qué es velocidad? La velocidad es una magnitud vectorial, ¿no? Velocidad. Es una magnitud vectorial, cuyo valor indica la distancia recorrida por unidad de tiempo. Tiene dos características principales, ¿no? Esta velocidad. Una de las características tal vez de la velocidad podemos manifestar, ¿no? Sí o sí es tangente a la trayectoria en todos sus puntos, evidentemente. Por otro lado, también define el sentido del movimiento. Y cuando hablamos de sentido, estamos hablando de un vector, ¿no es verdad? Entonces, la velocidad siempre se medirá en metros sobre segundo, ¿es verdad? Puede ser, ¿no? Si yo he recorrido 3 metros, pero ¿en cuántos metros es 3 metros he recorrido? En 2 segundos, por decir, ¿no es verdad? Entonces, vayan también tomando en cuenta esta parte, lo que se refiere a estos términos que tenemos, ¿ya? Lo que se refiere a móvil, vector, etcétera, ¿no?
A ver, vamos aquí a plantearnos una pregunta nada más. ¿Ya? Dice la pregunta, es la línea que un móvil describe durante su movimiento. ¿Se refiere a móvil, a vector posición, trayectoria, desplazamiento, distancia, velocidad? ¿Qué es? Repito, Trayectoria. es la línea que un móvil describe durante su movimiento. Trayectoria. Trayectoria, ¿no es verdad? Trayectoria. Y la trayectoria es un vector o es un escalar. Un vector. Es un escalar. ¿No? Si nosotros estamos diciendo, es una línea que un móvil describe durante su movimiento. El móvil ha recorrido para tal vez 20 metros, nada más. Entonces, mira, es un valor, 20 metros. Es un módulo. Entonces, es un escalar, ¿no es verdad? Vayan siempre diferenciando. Hay en internet esto, ¿no? Ustedes vean, pregunten a internet y díganlo, ¿no? Vectores, ¿cuáles son vectores? ¿Cuáles son escalares? Ahí está saliendo todo. Muy bien, seguimos avanzando. Ahí está clase de movimiento, ¿no? Ustedes en cinemática han hablado bastante de diferentes movimientos, ¿no? Ahí están las clases de movimiento, ¿no? Entonces aquí, fíjense, en cinemática se presentan las clases de movimiento según su trayectoria, nos dice, ¿no? Según su trayectoria. Evidentemente, tomando en cuenta su trayectoria, los movimientos se clasifican en, uno, movimiento rectilíneo, ¿no? Movimientos rectilíneos. Pero ¿quiénes están dentro de este movimiento rectilíneo? Está el movimiento rectilíneo uniforme. Está el movimiento rectilíneo uniforme variado. El movimiento variado. ¿No es verdad? Tenemos eso. Por otro lado, también hay, pues, según su trayectoria, movimiento curvilíneo, ¿no? Aquí está el movimiento circular, está el movimiento elíptico, está el movimiento parabólico, ¿es verdad? Ahí están los movimientos, que ustedes también en alguna medida han estudiado esta parte, ¿es verdad? En segundo medio, creo, tercero, segundo creo que se debe. Ahora sí, lo más importante aquí tal vez es, en cinemática ya, la aceleración, ¿no? Hemos dicho toda la vida que aceleración es una magnitud vectorial, ¿no es verdad? Cuyo valor nos indica el cambio de velocidad que experimenta un móvil por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a experimentar esto, si estamos manejando una movilidad, al cambiar la caja, ¿no es verdad? Ahí lo experimentamos, ¿no? Entonces, no se olvide, es una magnitud vectorial que nos indique el cambio de velocidad, ¿no? Aquí se presenta dos tipos de aceleración. Aceleración media, que es el cociente del cambio de velocidad al tiempo transcurrido. Fíjense, aceleración media es igual a una, ¿cómo se puede decir esto? A un cociente. Y cuando decimos cociente, ¿a qué nos referimos, compañeros? Cuando decimos cociente, ¿a qué nos referimos? División. A una división. ¿No es verdad? Una división. Entonces, en esto, la aceleración media, ¿a qué es igual? Entonces, ¿cuál sería la fórmula de esta aceleración? Dice, es el cociente del cambio de velocidad al tiempo transcurrido. ¿Alguien me puede decir a qué es igual la aceleración media? Según este concepto.
La velocidad sobre el tiempo. Muy bien, mira, ahí está. Aquí el patrón nos dice, es el cociente, es la división del cambio de velocidad al tiempo transcurrido. Entonces, aceleración media se abrevia AM, ¿no? Que es igual a incremento de la velocidad sobre incremento del tiempo, ¿no? O si no les gusta, como el compañero dijo, aceleración media es velocidad sobre tiempo. Eso es, ¿no? Ahora, ¿qué es aceleración instantánea? Es la aceleración de una partícula, dice, en un determinado instante. Y es a la ecuación dimensional de la aceleración. Anoche hemos visto en dos respuestas, creo que ecuaciones dimensionales, aunque es un poquito esto complicado, creo, ¿no? No vamos a poder tal vez esta noche abarcar eso, pero sí, cuando hablamos de una ecuación dimensional, nos estamos refiriendo tal vez a longitud sobre tiempo, ¿no? Entonces, la fórmula de esto tal vez es la longitud, o sea, una aceleración instantánea es igual a la longitud por tiempo elevado a la menos 2. Fíjense, L por T elevado a la menos 2. ¿Esto qué es? Es una ecuación dimensional, ¿no es verdad? Muy bien. Por otro lado, hace rato creo que hemos hablado algo, ¿no? Pero dice, si el valor de la aceleración es positivo, indica que la velocidad está creciendo. Por lo tanto, este movimiento se denomina acelerar. Si el valor de la aceleración es negativo, indica que la velocidad está disminuyendo, ¿no es verdad? Por lo tanto, este movimiento se denomina retardado, ¿no es verdad? Entonces, bueno, son terminologías que entran cuando nosotros hablamos de aceleración. Eso sería en lo que se refiere, tal vez, al movimiento o a cinemática más concretamente, ¿no? Aquí más se va a hablar de movimiento. Todo movimiento está, ¿no? Movimiento. Caída libre, por ejemplo, ¿no? Ahora nos vamos al último, que es dinámica. Dinámica. ¿Qué es dinámica? Hemos hablado en un principio, ¿no? Es la parte de la mecánica que estudia el movimiento, teniendo en cuenta las causas que lo producen y la manera como unos cuerpos influyen en el movimiento de otros. Eso es la dinámica. Aquí tal vez en alguna medida, al igual que la cinemática, vamos a utilizar algunos términos y tenemos que familiarizarnos con estos términos, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, el término de masa, peso, fuerza, inercia, etc. ¿Verdad? ¿Qué podemos decir de masa? Masa. La masa, ahí nos está diciendo, es una magnitud física escalar, ya masa. Decimos masa, ahí está pues, una masa. Queremos pesar eso, por ejemplo, ahí que tenemos 2 libras, por decir no sé qué masa. Pesamos con una romana. Nos va a dar 4 libras, nada más. Entonces, es escalar, ¿no es verdad? No es vectorial. Es una magnitud física escalar que mide la cantidad de materia que posee un cuerpo. Ahí está, cantidad de materia que posee un cuerpo, ¿no es verdad? ¿Qué es peso? Es la fuerza que la Tierra hace para hacer la masa de un cuerpo, ¿no? Es la fuerza que la Tierra hace para hacer la masa de un cuerpo. ¿Por qué no podemos levantar 2 arrobas fácilmente? Estamos sufriendo al levantar. Ahí está presente pues la fuerza de la gravedad de la Tierra. También está haciendo fuerza. Por eso pues no podemos levantar. ¿Es verdad? ¿Por qué, por ejemplo, las pelotas que lanzamos al aire siempre cae a la Tierra también? Por la fuerza de la gravedad.
¿no es verdad? Por la fuerza de la gravedad. La Tierra ahí tenemos. Lo demás, el espacio es fondo, es profundo. Más bien debemos caernos, ¿no es verdad? Ahí, al fondo, al espacio, debemos caernos. Pero lo que nos detiene es, gracias a la fuerza de la gravedad, ¿no? Nos atrae la Tierra. Fuerza. Ahí está. Es todo aquello que modifica el estado de reposo o estado de movimiento de un cuerpo, ¿no? Movimiento de un cuerpo. La otra terminología que también hemos utilizado ya es la inercia, ¿no? Bueno, esto, hace ratito hemos hablado algo también de inercia. Es una propiedad inerte de un cuerpo, por medio de la cual trata de mantener su estado de reposo o movimiento uniforme. Está totalmente relacionado esto con estática, ¿verdad? Con estática. Cuando nosotros hablamos tal vez en alguna medida de fuerza, se presenta, pues, ¿no? La fuerza de rozamiento, rozamiento estático, rozamiento cinético, etc. Ojalá que podamos verlo más después. A ver, ¿qué más tenemos? Ah, leyes de Newton. Eso justamente está en dinámica, ¿no es verdad? Ahí están las tres leyes de Newton. Puede que también nos sorprenda en el examen. La primera ley, denominado ley de la inercia. ¿Qué nos dice esto? Esta ley, ¿qué nos dice? Un cuerpo permanecerá en reposo o movimiento, ¿no? Rectilíneo uniforme, mientras la acción de otros cuerpos no le obligue a cambiar dicho estado. Eso nos dice la primera ley de Newton, ¿ya? La primera ley de Newton. La segunda ley, ¿con qué otro nombre se le conoce? La segunda ley. Estaríamos tal vez conociendo con el principio de masa, ¿no es verdad? Principio de masa. ¿Qué nos dice, pues, la segunda ley? Esto se maneja bastante en física, ¿no? La aceleración que adquiere un cuerpo de masa bajo la acción de una fuerza es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a su masa. Eso nos dice la segunda ley. Yo quisiera que esta parte lo internalice y puedan tal vez grabarse. Segunda ley, conocido como principio de masa también. Leyes de Newton. Ahora aquí podemos sacar la fórmula también. Nuestra fórmula podemos sacar. ¿Qué dice? La aceleración que adquiere un cuerpo de masa bajo la acción de una fuerza es igual, dice, o es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a su masa. Cuando decimos directamente proporcional, ¿qué es? Aceleración será igual, directamente proporcional, puede ser una multiplicación, ¿no? Y cuando decimos inversamente proporcional, sí o sí es una división, ¿no es verdad? Entonces, ¿a qué es igual? La aceleración, en esta segunda ley. La aceleración, ¿a qué es igual? Ahí está, es directamente proporcional a la fuerza, dice. Entonces, A, que es aceleración, A es igual a F, ¿no? Que es fuerza, F, e inversamente proporcional a su masa. Entonces, dividido entre masa, ¿ya? Entonces, aceleración es igual a F dividido entre masa. Deben tener bolígrafo. Aceleración es igual a fuerza dividido entre masa. Ahora díganme ustedes, ¿a qué es igual la fuerza? A la aceleración por la masa. A ver, ahí está. A ver, dime, ¿a qué es igual la fuerza? ¿A qué es igual la fuerza? A la aceleración por masa. Masa por la aceleración.
Muy bien. Fíjense, se han ubicado, ¿no ve? Ahí ya podemos sacar de la fórmula que hemos hecho. 3 fórmulas podemos sacar. Uno, podemos sacar la fórmula de la fuerza. Podemos sacar la forma de la fórmula de la masa también, ¿no ve? Podemos sacar. Entonces, esta ley es el principio fundamental en el cual se basa la dinámica. ¿Ya? Entonces, también yo les pido que esta partecita internalización, estas 3 leyes. Tercera ley, principio de acción y reacción. Esto ya conocemos, ¿no? ¿Qué dice? Siempre que 2 cuerpos accionan, la fuerza que ejerce el primero sobre el segundo acción es igual y opuesta a la que ejerce el segundo sobre el primero, que se denomina reacción. Hay una fuerza de acción, hay otra fuerza de reacción, ¿no es verdad? Entonces, a eso decimos principio de acción y reacción. A ver, nosotros vamos a botar una pelota a la pared. Nos va a responder la pared, nos va a devolver la pelota, ¿no ves? Nosotros estamos botando un balón a la pared. Eso es acción. Nos devuelve, es reacción, ¿no es verdad? Eso es, ¿no? Entonces, el principio de acción y reacción. Es muy importante, tal vez, tomar en cuenta esto. Cuando hablamos de esta ley, también podemos hablar fuerza de rozamiento, ¿ya? ¿Qué es la fuerza de rozamiento? Rozar, en nuestra palabra, vulgarmente decimos rozamos, ¿no? Entonces, ¿qué es? La fuerza de rozamiento es una fuerza tangencial. Tocamos un puntito, ¿no? Tangencial, que está presente entre 2 superficies de contacto y que se opone al movimiento relativo de uno respecto al otro. Aquí tal vez en alguna medida existen 2 tipos de rozamiento. Uno es el rozamiento estático, otro es el rozamiento cinético. También puede que nos hable de rozamiento estático y cinético. Estático ya casi conocemos. ¿Estático qué es? Rozamiento estático. Es la fuerza tangencial entre 2 superficies en contacto cuando ambas están en reposo, ¿no? Y que se manifiesta cuando una de ellas se va a desplazar con respecto a la otra. Puede ser, ¿no es verdad? Ahí tenemos estático. Hemos hablado de estático, ¿no? Y dinámico, ¿no? El otro rozamiento es cinético, ¿no? Cinético. ¿A qué se refiere? El rozamiento cinético es la fuerza tangencial presente entre 2 superficies en contacto cuando una de ellas se está desplazando con respecto a la otra. ¿Ya? Eso es el cinético. Tenemos también en alguna medida la forma correspondiente que se tiene. Por último, hablaremos de trabajo, energía y potencia. ¿Ya? Aquí sí, estos 3 también tienen que hablar ustedes bastante. Trabajo, ¿qué es trabajo? ¿Qué es trabajo? Ah, es una fuerza que realiza un trabajo. Cuando aplicas un cuerpo. Cuando aplica sobre un cuerpo de masa, logra un desplazamiento en la dirección en que actúa la fuerza. Eso para nosotros es trabajo, ¿verdad? Eso es trabajo. Energía. ¿Qué es energía? Es la capacidad que tiene un cuerpo para poder realizar un trabajo. ¿No? Y cuando hablamos Cinética y de potencia. energía, Energía. igualito se presenta energía cinética y energía Potencial. ¿es verdad? Hay 2, ¿no? Energía cinética y energía potencial, ¿no? Entonces habrá que tomar en cuenta esos aspectos cuando estamos tal vez deteniéndonos en esta parte. Y por último, tenemos la potencia. ¿Qué es potencia? Es una magnitud física escalar cuyo valor mide la rapidez con que se realiza un trabajo.
¿no es verdad? Entonces habrá que en alguna medida tomar en cuenta respecto a esto, ¿no? Trabajo, energía y potencia, ¿no? Cuando hablamos de unidad de trabajo, ¿no? Siempre vamos a hablar tal vez en los sistemas, ¿no es verdad? Puede ser aquí tal vez en el sistema mecasimal o tal vez en el sistema sexagesimal. ¿La fuerza en qué se mide, compañeros, en el sistema mecasimal? La fuerza. ¿En qué se mide? Mecasimal. La fuerza, ¿en qué medimos? En el mecasimal. Kilogramos. Newton. La fuerza en el sistema mecasimal se mide en Newton, ¿ya? La distancia, ¿en qué se mide en el sistema mecasimal? Metros. Metros, ¿no es verdad? Ya. El trabajo, ¿en qué se mide en el sistema mecasimal? Trabajo. Joules. Julius. Muy bien, Julius. Julio, ¿no es verdad? Julio. Ahí está. Ahora vamos, en el sistema sexagesimal. ¿La fuerza en qué se mide? ¿La fuerza en qué se mide? En el sistema sexagesimal. Ya no es en Newton, ¿no? Sino es en Dina, ¿no es verdad? La distancia en qué se mide en el sistema sexagesimal. Centímetros. Centímetros, ¿no? El trabajo en qué se mide en el sistema sexagesimal. ¿Mm? Con ¿Perdón? El trabajo en el sistema mecasimal se mide en julios, ¿no es verdad? En el sistema sexagesimal el trabajo se mide en ergios, ¿no? Vayan, esos cuadritos también vayan, hay en los libros, ¿no? Algunos cuadritos, sistemas, ¿no? Fuerza, distancia, etcétera, ¿no es verdad? Ahora, en el sistema mecasimal, la potencia, ¿en qué se mide la potencia en el sistema mecasimal? Watts. Watts, ¿no es verdad? En el sistema sexagesimal, la potencia, ¿en qué se mide? Ergios sobre segundo, ¿no es verdad? Ergios sobre segundo. Así sucesivamente podemos nosotros en alguna medida realizar algunos ejercicios, ¿no? Esta parte, bueno, afortunadamente hemos terminado, ha sido cansador para ustedes también, para mí también ha sido cansador, pero creo que los que han entendido va a valer la pena. Vayan, vamos a mandar nosotros, se está grabando esto, vamos a mandarlos y síganse pasando. Hay algunos conceptos que sí o sí tienen que internalizarlo, ya, ustedes quieren ser físicos, quieren ser químicos, entonces tienen que saber toda esta terminología, ¿ya? Ahora vámonos al otro, ¿no? Que tenemos que resolver ejercicios, ¿no? ¿Cuánto nos queda? Nos queda 8 minutos, ¿no? Respecto a estos ejercicios, tal vez, ¿no? He preparado por lo menos unos 20 ejercicios, ¿no? Que en este momento les vamos a mandar para que ustedes puedan estar, ¿no? Resolviendo, igualito que el anterior, ¿no? Entonces, mañana, a inicio de clase, estaríamos tal vez tocando esta parte. Mañana entramos con química, ¿no? Entonces, yo voy a estar presente en la primera parte, la segunda parte va a estar una licenciada presente en química, más concretamente, ¿ya? Entonces, pues, vamos a mandar esto, unos 20 ejercicios que vamos a hacer, ¿ya? Dentro de poco. Entonces, ustedes estarían tal vez intentando a resolver. Los que tienen dificultades, mañana aclaramos. Muy bien, ¿alguna otra interrogación, pregunta que ustedes tuvieran? Adelante. Ya, no hay nada. Entonces, con esto tal vez estaríamos, ¿no? Un poco descansando, no quisiera atormentarles mucho también. Pues dentro de poquito mandamos las preguntas de cinemática, estática y dinámica.
Ya, y ustedes vayan viendo la forma como se hace. Tenían más o menos unos 100 ejercicios de esto. Le vamos a mandar también el último día, ¿ya? Para que ustedes vayan, tal vez, eh, tratando de responder, ¿no? Muy bien, compañeros. Con esto, pues, agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Nos vemos el día de mañana, a la misma hora, ¿ya? Hasta luego, compañeros. Muchas gracias. Hasta mañana, Lice. Hasta mañana. Hasta Mañana. mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Lince. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana. Dice, Nos vemos, Dina. Hasta mañana, David.